Capítulo 1. La importancia de la elocuencia en la vida diaria. Desde los primeros instantes en que abrimos los ojos al mundo, comenzamos a comunicarnos. Al principio lo hacemos con llantos, gestos y sonidos básicos que buscan transmitir una necesidad inmediata: hambre, incomodidad, afecto. Con el tiempo, esa forma primitiva se va transformando en palabras, frases y conversaciones completas. La comunicación se convierte en el puente que nos conecta con los demás, en la herramienta esencial que nos permite expresar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Pero no basta con hablar, lo que realmente marca la diferencia en nuestra vida personal, profesional y social es cómo hablamos. Y aquí entra en juego la elocuencia. Ser elocuente no significa usar palabras complicadas ni adornar cada frase con tecnicismos. La elocuencia es la capacidad de transmitir ideas con claridad, fuerza y belleza. Es lograr que el otro no solo entienda lo que dices, sino que lo sienta, lo recuerde y lo valore. Una persona elocuente deja huella, genera confianza y consigue que sus ideas tengan impacto. Y lo cierto es que, nos demos cuenta o no, cada día dependemos de esa habilidad. Cuando pedimos algo, cuando defendemos una opinión, cuando intentamos convencer o incluso cuando simplemente queremos conectar con alguien en una charla informal. Imagina por un momento dos situaciones distintas. En la primera, una persona presenta un proyecto en el trabajo. Habla con frases cortas, su voz tiembla, se pierde en explicaciones confusas y no logra transmitir entusiasmo. La gente escucha por cortesía, pero apenas se queda con un par de datos vagos. En la segunda situación, otra persona presenta la misma idea. Su voz es firme, sus palabras fluyen con naturalidad, transmite pasión y organiza su discurso con ejemplos claros. El resultado es radicalmente diferente, no solo todos entienden, sino que sienten ganas de apoyar su propuesta. La diferencia entre ambas situaciones no está en la idea en sí, sino en la forma de comunicarla. Ahí reside el verdadero poder de la elocuencia. Vivimos en una sociedad donde la atención es un recurso cada vez más escaso. Competimos constantemente con pantallas, notificaciones, redes sociales y mil distracciones. En este contexto, ser capaz de expresarse de manera clara y atractiva se convierte en una ventaja inmensa. La elocuencia no es un lujo reservado para políticos, escritores o conferencistas, es una necesidad para cualquier persona que quiera desenvolverse con éxito en la vida diaria. Desde negociar un aumento hasta pedir una cita, pasando por liderar un equipo o simplemente contar una anécdota en una reunión de amigos, todo mejora cuando dominas el arte de hablar bien. Pero la elocuencia va más allá de convencer o impresionar. También se relaciona con la autenticidad y la conexión humana. Hablar con elocuencia implica comprender a tu interlocutor, adaptar tu mensaje a su realidad y transmitir no solo datos, sino también emociones. Es construir un puente entre lo que piensas y lo que la otra persona recibe, cuidando que ese puente sea sólido y atractivo. En otras palabras, la elocuencia no es solo un acto de hablar, es un acto de conectar. La buena noticia es que la elocuencia no es un talento innato exclusivo de unos pocos. No nacemos siendo elocuentes, lo aprendemos, lo practicamos y lo desarrollamos. Al igual que un músico entrena su oído o un deportista fortalece sus músculos, cualquiera puede entrenar la habilidad de expresarse con claridad y fuerza. Requiere disciplina, observación y práctica, pero los resultados son transformadores. Convertirse en alguien más elocuente no solo abre puertas externas, también fortalece la seguridad interior. Porque cuando aprendes a hablar bien, a expresarte sin miedo y a transmitir lo que realmente quieres decir, empiezas a sentirte más dueño de tu vida. Piensa en las veces que callaste una idea por miedo a no expresarla correctamente. O en los momentos en que hablaste, pero tu mensaje se perdió entre nervios, dudas o palabras mal elegidas. Todos hemos pasado por esa frustración. Y en contraste, recuerda las ocasiones en que lograste expresarte con claridad, cuando alguien te miró con atención y te dijo: «Me has hecho entenderlo perfectamente» o «Tu forma de decirlo me convenció». Esos instantes son un recordatorio de que comunicar bien multiplica el valor de lo que llevamos dentro. En este primer capítulo quiero dejarte una idea central: la elocuencia es poder. No poder en el sentido de dominar a otros, sino poder en el sentido de hacer realidad lo que piensas y sientes a través de las palabras.
Es la capacidad de transformar pensamientos invisibles en realidades compartidas. De nada sirve tener ideas brillantes si no sabes expresarlas. De nada sirve sentir profundamente si no puedes comunicarlo. Las palabras son la llave que abre o cierra las puertas de las oportunidades, y tú tienes el control de esa llave. A lo largo de este audiolibro vamos a recorrer juntos un camino de aprendizaje. Aprenderás cómo estructurar un discurso para que sea claro, cómo usar tu voz para transmitir confianza, cómo elegir palabras que generen impacto y cómo manejar el lenguaje corporal para reforzar tu mensaje. Descubrirás técnicas para hablar en público sin miedo, para convencer sin manipular, y para expresarte en cualquier contexto con naturalidad. También exploraremos cómo la escucha activa y la empatía forman parte de la verdadera elocuencia, porque hablar bien no se trata solo de uno mismo, sino también de comprender a los demás. Hoy damos el primer paso, ser consciente de la importancia de la elocuencia en tu vida. A partir de ahora, cada conversación, cada reunión y cada oportunidad de expresarte será un terreno de práctica. No importa de dónde partas, lo esencial es que reconozcas que puedes mejorar. El simple hecho de estar escuchando estas palabras ya te coloca en ventaja, porque significa que has decidido prestar atención a algo que marcará la diferencia en tu futuro. Imagina cómo cambiaría tu vida si cada vez que hablas logras transmitir exactamente lo que quieres. Si tu voz inspira confianza, si tus palabras son recordadas, si tus ideas generan entusiasmo. Ese futuro no es un sueño lejano, es el resultado directo de entrenar tu elocuencia. Y todo comienza aquí, con este capítulo. Al terminar esta introducción, quiero dejarte con una reflexión práctica. Cada día tendrás decenas de oportunidades para ejercitar tu comunicación. Aprovecha desde ahora mismo. La próxima vez que hables con alguien, obsérvate. Nota cómo usas tu voz, qué palabras eliges, si estás transmitiendo claridad o si te pierdes en rodeos. Esa autoobservación será tu primer ejercicio. Recuerda, no se trata de cambiar de un día para otro, sino de mejorar poco a poco. Un detalle hoy, otro mañana, y pronto notarás cómo tu forma de comunicar se transforma. La elocuencia es una semilla que, bien cultivada, crece hasta convertirse en un árbol robusto, capaz de dar sombra, frutos y cobijo. Esa semilla ya está en ti. Ahora es momento de regarla con conocimiento, práctica y confianza. Bienvenido a este viaje hacia tu mejor versión como comunicador. El camino empieza aquí, y lo que descubrirás en los próximos capítulos puede marcar un antes y un después en tu vida. Capítulo 2. Los fundamentos de la comunicación elocuente. La elocuencia no surge de la nada. No es un destello espontáneo que aparece solo en los momentos importantes, sino el resultado de una serie de fundamentos que construyen la base de cualquier comunicación poderosa. En este capítulo vamos a profundizar en esos pilares, porque antes de aprender técnicas avanzadas de oratoria o recursos persuasivos, es indispensable dominar lo esencial. Piensa en un edificio, de nada sirve tener una fachada brillante si los cimientos son débiles. Lo mismo ocurre con tu comunicación. La solidez comienza con los fundamentos. El primer fundamento es la claridad mental. No se puede hablar con claridad si primero no se piensa con claridad. Las palabras son un reflejo del orden que existe, o no existe, en la mente. Muchas veces la gente se siente torpe al expresarse no porque no tenga vocabulario suficiente, sino porque no ha organizado sus ideas antes de hablar. La claridad mental se logra cuando aprendes a estructurar lo que piensas, cuando filtras lo esencial y eliminas lo innecesario. Antes de iniciar cualquier conversación importante, pregúntate, ¿qué quiero comunicar exactamente? Esa simple pregunta es una brújula que te ayuda a no perderte en un mar de frases vacías. El segundo fundamento es la coherencia entre lo que piensas, sientes y dices. La falta de coherencia es detectada al instante por los demás, aunque no siempre de manera consciente. Cuando alguien dice una cosa pero transmite otra con su tono de voz o con su lenguaje corporal, el mensaje pierde fuerza. En cambio, cuando hay armonía entre pensamiento, emoción y palabra, la comunicación se vuelve poderosa. La gente cree en lo que dices porque percibe que realmente lo crees tú. La coherencia es la base de la credibilidad. Otro fundamento crucial es la atención plena en el momento presente.
Muchos errores comunicativos surgen porque estamos demasiado pendientes de lo que diremos después, de cómo nos están juzgando o de mil distracciones externas. Ser elocuente requiere estar aquí y ahora, concentrado en la persona que tienes enfrente, escuchando de verdad, conectando con la situación. Esa presencia plena te permite responder con naturalidad y transmitir seguridad. No hay nada más elocuente que alguien que mira a los ojos y se muestra completamente presente en la conversación. El siguiente pilar es el uso consciente de la voz. La voz es el instrumento principal de la comunicación oral y, sin embargo, pocas personas la entrenan. Una voz monótona adormece, mientras que una voz modulada, con variaciones de ritmo y entonación, mantiene la atención y genera emoción. No se trata de imitar a un locutor de radio, sino de aprender a darle vida a las palabras con pausas, énfasis y energía. La voz refleja tu estado interior. Si estás nervioso, se nota. Si estás confiado, también. Aprender a dominar la respiración, a proyectar sin gritar y a usar silencios estratégicos es un arte que transforma cualquier mensaje. Pero además de la voz, existe un lenguaje silencioso que habla incluso más fuerte, el lenguaje corporal. Tus gestos, tu postura, tus movimientos transmiten tanto o más que tus palabras. Una espalda encorvada puede restar autoridad, una mirada evasiva puede generar desconfianza. En cambio, una postura erguida, gestos naturales y una mirada directa refuerzan el impacto de lo que dices. La elocuencia no se limita a la boca, es un diálogo entre todo tu cuerpo y el de tu interlocutor. No podemos dejar de mencionar otro fundamento, la empatía. Hablar con elocuencia no consiste en lanzar palabras al aire esperando que caigan bien. Se trata de adaptar tu mensaje a la persona que tienes delante. No hablas igual con un niño que con un directivo, ni con un amigo cercano que con un público desconocido. La empatía te permite ajustar el tono, las palabras y los ejemplos para que el otro se sienta comprendido. Y cuando alguien se siente comprendido, está mucho más dispuesto a escucharte. La elocuencia auténtica nace de esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro. Finalmente, hay un fundamento que lo conecta todo, la autenticidad. Puedes aprender 1000 técnicas, memorizar frases impactantes y practicar discursos frente al espejo, pero si lo que dices no surge de tu verdad, tarde o temprano se notará. La autenticidad es la chispa que hace que tus palabras vibren de manera especial. Ser elocuente no significa ser perfecto, significa ser real, transmitir desde tu propia esencia. La gente no busca interlocutores impecables, busca personas genuinas que hablen desde el corazón. Ahora bien, conocer estos fundamentos es solo el primer paso, aplicarlos es el verdadero reto. La teoría sin práctica es como un libro cerrado, tiene valor, pero no transforma. Por eso quiero proponerte algunos ejercicios prácticos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Ejercicio 1. Practica la claridad mental escribiendo en pocas frases lo que quieres comunicar antes de una conversación importante. Si tienes una reunión, anota en una hoja cuál es tu idea central y 3 puntos clave que la sostienen. Esa simple preparación puede evitar que divagues o te pierdas en explicaciones innecesarias. Ejercicio 2. Trabaja tu voz leyendo en voz alta durante 5 minutos al día. No importa el texto, puede ser un artículo, una novela o incluso un discurso famoso. Lo importante es que practiques la modulación, las pausas y la proyección. Escúchate y corrige. Con el tiempo notarás que tu voz se vuelve más firme y expresiva. Ejercicio 3. Grábate en vídeo mientras hablas de un tema sencillo. Luego obsérvate sin juzgarte, solo con actitud de aprendizaje. Mira tu postura, tus gestos, tu mirada. Pregúntate, ¿mi lenguaje corporal acompaña mis palabras o las contradice? Este ejercicio puede incomodar al principio, pero es una de las formas más rápidas de mejorar. Ejercicio 4. Cultiva la empatía preguntándote siempre antes de hablar, ¿qué necesita escuchar esta persona? No qué quiero decir yo, sino qué necesita ella. Esa pequeña diferencia cambia completamente la forma en que construyes tu mensaje. Con estos fundamentos y ejercicios, empezarás a notar un cambio sutil pero poderoso en tu comunicación. Quizás al principio sea solo un comentario positivo de alguien, te expresaste muy claro hoy. Luego vendrá un momento en que logres convencer a un grupo con facilidad.
Poco a poco, la práctica consolidará tu confianza, y lo que antes parecía complicado se volverá natural. La elocuencia no se aprende en un día ni en un capítulo, pero cada paso en la dirección correcta suma. Lo esencial es recordar que elocuente no se nace, se entrena. Y tú ya has comenzado ese entrenamiento. Este segundo capítulo cierra con una idea clave: la elocuencia es el arte de unir pensamiento claro, emoción auténtica y expresión poderosa. Cuando esos tres elementos se alinean, el resultado es una comunicación que inspira, persuade y conecta. A partir de ahora, cada vez que hables, piensa en estos fundamentos como en los cimientos invisibles que sostienen tus palabras. Si construyes sobre ellos, todo lo demás será mucho más fácil. Capítulo 3. ¿Cómo ganar seguridad al hablar? La seguridad al hablar es una de las cualidades más deseadas y, al mismo tiempo, más escurridizas. Casi todos hemos sentido en algún momento ese nudo en la garganta, esa aceleración del corazón o ese sudor frío antes de dirigirnos a alguien o a un grupo. El miedo a hablar en público es tan común que muchos estudios lo sitúan por encima incluso del miedo a la muerte. No es exageración. Para muchas personas, la sola idea de quedar expuestas frente a los demás genera un pánico casi paralizante. Y, sin embargo, la seguridad no es un don reservado para unos pocos afortunados, es una habilidad que se puede construir paso a paso. La primera verdad que debemos asumir es que la inseguridad nace, en gran parte, de nuestra propia mente. Antes de pronunciar siquiera una palabra, ya hemos construido en nuestro interior un escenario lleno de juicios, críticas imaginarias y posibles fracasos. Nos decimos a nosotros mismos: me voy a equivocar, se van a reír de mí, me voy a quedar en blanco. Esa película mental nos hace sentir derrotados antes de empezar. La seguridad, en cambio, surge cuando aprendes a dominar ese diálogo interno y a reemplazarlo por pensamientos que te fortalecen. Cambiar la narrativa interior es el primer paso hacia la confianza exterior. Otro aspecto clave es comprender que la seguridad no significa ausencia de nervios. Incluso los grandes oradores sienten mariposas en el estómago antes de hablar. La diferencia está en cómo gestionan esa energía. En lugar de luchar contra los nervios, los transforman en impulso, en fuerza, en entusiasmo. Lo que llamamos miedo puede convertirse en adrenalina positiva si aprendes a canalizarlo. Así, en lugar de temblar de inseguridad, vibras de energía vital. Esa transformación comienza con la respiración: inhalar profundamente, exhalar despacio, conectar con tu cuerpo antes de abrir la boca. Respirar de manera consciente calma la mente y estabiliza la voz. La preparación también es un pilar fundamental de la seguridad. Nadie se siente confiado hablando de algo que no conoce o que no ha practicado. La improvisación tiene su valor, pero la preparación es la base. Esto no significa memorizar palabra por palabra, sino comprender profundamente lo que quieres transmitir y ensayar la forma de hacerlo. Cuando dominas el contenido, puedes permitirte la libertad de adaptarlo sobre la marcha sin perder el rumbo. Prepararse no es un signo de debilidad, es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los oyentes. Un elemento que pocas veces se menciona, pero que influye enormemente en la seguridad, es el lenguaje corporal. El cuerpo y la mente están íntimamente conectados. Si tu postura es encogida, tus hombros caídos y tu mirada baja, tu cerebro recibe el mensaje de que estás inseguro y así lo reflejará tu voz. Pero si adoptas una postura erguida, con la espalda recta y la mirada al frente, tu cuerpo envía señales de poder y confianza. De hecho, diversos estudios en psicología han demostrado que la llamada postura de poder, aunque se adopte durante solo 2 minutos, tiene efectos positivos en la sensación de seguridad interior. La forma en que te colocas físicamente cambia la manera en que piensas y hablas. La práctica de la visualización es otra herramienta poderosa. Antes de hablar, cierra los ojos e imagina la situación saliendo de la mejor manera posible. Visualízate hablando con fluidez, viendo cómo las personas te escuchan con interés, sintiendo la satisfacción de expresarte bien. El cerebro no distingue del todo entre lo real y lo imaginado. Esas imágenes mentales generan conexiones que fortalecen tu confianza en la vida real. Al repetir este ejercicio, entrenas a tu mente para esperar lo mejor en lugar de temer lo peor. Por supuesto, la seguridad también se alimenta de la experiencia.
No hay atajo que reemplace la práctica constante. Cada conversación, cada exposición, cada pequeña ocasión en la que te atreves a hablar es un paso más en la construcción de tu confianza. Al principio puede que tiemble la voz, puede que tropieces con alguna palabra, pero eso es parte del proceso. La seguridad no se alcanza evitando el miedo, sino enfrentándolo una y otra vez hasta que deja de tener poder sobre ti. Como cualquier músculo, la confianza crece cuando la ejercitas. Quiero detenerme un momento en un mito muy común, el mito de que la seguridad depende de cómo te juzguen los demás. Muchas personas creen que se sentirán seguras solo cuando reciban aplausos, aprobación o elogios. El problema de esta mentalidad es que coloca tu poder en manos ajenas. La verdadera seguridad no nace de lo que otros piensen, sino de la convicción interna de que lo que dices tiene valor. Si confías en tu mensaje, si lo sientes como verdadero, la reacción externa pierde importancia. El aplauso se vuelve un complemento, no una condición. Ahora bien, ¿cómo empezar a ganar seguridad de manera práctica? El primer ejercicio que puedes aplicar es el de las pequeñas victorias. No intentes lanzarte de golpe a dar un gran discurso frente a 100 personas si nunca has hablado en público. Comienza con conversaciones cotidianas, exprésate con más claridad en una reunión de amigos, explica una idea en el trabajo con un poco más de convicción, atrévete a contar una historia en una comida familiar. Cada pequeña situación es un campo de entrenamiento. La confianza se construye como una escalera, peldaño a peldaño. Un segundo ejercicio es el de la exposición gradual al miedo. Haz una lista de situaciones que te intimiden al hablar, desde las más sencillas hasta las más complejas. Luego, exponte a ellas progresivamente. Empieza con algo pequeño, como expresar tu opinión en un grupo reducido. Después, sube un nivel, participar en una reunión de trabajo. Más adelante, aceptar dar una breve presentación. Esa progresión te permitirá adaptarte sin sentirte abrumado. Con cada paso, notarás que tu zona de confort se expande. Un tercer ejercicio consiste en cuidar tu diálogo interno. Presta atención a cómo te hablas antes de expresarte. Si te dices constantemente "no sirvo para esto", tu mente lo creerá. Cambia esas frases por afirmaciones constructivas: "puedo hacerlo", "tengo algo valioso que compartir", "cada vez hablo mejor". No se trata de repetir frases vacías, sino de entrenar a tu cerebro para enfocarse en tus fortalezas en lugar de tus debilidades. También es útil cultivar una mentalidad de servicio. En lugar de obsesionarte con cómo te verás o con si cometerás errores, enfócate en lo que puedes aportar a los demás. Hazte esta pregunta: ¿cómo puedo ayudar con lo que voy a decir? Ese cambio de perspectiva reduce la presión personal y te permite hablar con naturalidad. La gente valora más tu intención genuina de aportar que la perfección técnica de tus palabras. La seguridad al hablar no se logra de la noche a la mañana, pero se construye con pasos constantes y conscientes. Cada vez que superas un pequeño reto, cada vez que respiras hondo y te atreves a decir lo que piensas, estás fortaleciéndote. Y lo más hermoso es que esa confianza no se limita al momento de hablar, empieza a irradiar en todas las áreas de tu vida. Te sientes más dueño de ti mismo, más libre, más capaz de enfrentar desafíos. Quiero dejarte con una reflexión para cerrar este capítulo. La seguridad no significa no tener miedo, significa que el miedo ya no te controla. Significa que, a pesar de sentir nervios, eliges hablar, eliges expresarte, eliges mostrarte. Esa es la verdadera valentía. Y cuanto más lo practiques, más natural se volverá. Recuerda siempre que tu voz tiene valor, que tus ideas merecen ser escuchadas y que dentro de ti ya está la fuerza para expresarlas con seguridad. Estructurar mensajes que impacten. Hablar con elocuencia no se trata solamente de tener confianza o de poseer un buen vocabulario, también es cuestión de saber organizar las ideas de manera que el mensaje llegue directo al corazón y a la mente del oyente. Un mensaje mal estructurado se dispersa, se pierde entre palabras vacías y acaba por ser olvidado. En cambio, un mensaje bien construido, aunque sea sencillo, puede permanecer en la memoria de las personas durante años. La diferencia está en la forma de presentarlo. Imagina por un momento que escuchas a dos personas contando la misma historia. Una de ellas empieza a hablar sin orden, interrumpe su propio relato con detalles innecesarios,
cambia de tema constantemente y no llega nunca a una conclusión clara. Al final, no recuerdas casi nada de lo que quiso decir. La otra persona, en cambio, comienza con una introducción breve que capta tu interés, desarrolla el relato paso a paso, destaca los puntos más importantes y termina con una conclusión clara y convincente. No solo entiendes lo que dijo, sino que lo sientes como algo valioso. Esa es la fuerza de un mensaje estructurado. La primera regla para organizar tus ideas es la simplicidad. Muchas veces creemos que, para impresionar, debemos usar palabras complicadas o dar explicaciones largas. La realidad es todo lo contrario: cuanto más simple y directo sea tu mensaje, más fuerte será su impacto. La simplicidad no es falta de profundidad, es claridad. Y la claridad es lo que hace que el otro comprenda, recuerde y actúe. El segundo principio es el de la secuencia lógica. Un mensaje necesita un inicio, un desarrollo y un final. Esta estructura, tan básica como poderosa, es la que da sentido a tus palabras. El inicio sirve para captar la atención y preparar al oyente. El desarrollo es donde presentas tus argumentos, ejemplos o ideas principales. Y el final es el momento de dejar una huella, de cerrar con fuerza, de dar la sensación de que lo dicho tiene un propósito. Un recurso muy útil para estructurar mensajes es la regla del 3. El cerebro humano tiende a recordar mejor la información presentada en grupos de 3. Por eso, muchos discursos famosos, cuentos tradicionales y lemas publicitarios están organizados en tríadas. Piensa en cómo podrías resumir tu idea en 3 puntos clave. Esa simple organización convierte lo complejo en algo manejable y fácil de recordar. Otro elemento fundamental para impactar con tu mensaje es la historia. Los seres humanos estamos diseñados para responder a narraciones. Desde los tiempos más antiguos, las historias han sido el medio más efectivo para transmitir valores, enseñanzas y emociones. Una idea abstracta puede resultar difícil de entender, pero si la conviertes en una historia concreta, con personajes y situaciones, el oyente se conecta de inmediato. La elocuencia se nutre de ejemplos y relatos que ilustran lo que dices. Además, debes aprender a usar el ritmo. La forma en que ordenas tus palabras, las pausas que haces, los silencios que introduces, todo eso crea un efecto emocional. Un mensaje rápido y sin pausas puede sonar caótico, mientras que un discurso con ritmo y silencios bien colocados genera expectación y subraya lo importante. El silencio, lejos de ser un vacío incómodo, puede convertirse en tu mejor aliado, un momento de pausa que invita a reflexionar y le da peso a lo que acabas de decir. Para estructurar mensajes impactantes también es clave el enfoque en el receptor. No se trata de lo que tú quieras decir, sino de lo que el otro necesita escuchar. Pregúntate siempre: ¿qué quiero que la persona entienda, sienta o haga después de escucharme? Esa intención será la brújula que guíe la organización de tus palabras. Veamos ahora algunos ejemplos prácticos. Supongamos que quieres pedir apoyo para un proyecto en tu trabajo. Podrías organizar tu mensaje así. Primero, capta la atención con una introducción breve. Hoy quiero hablarles de una oportunidad que puede mejorar nuestra forma de trabajar y ahorrar tiempo. Segundo, desarrolla con 3 ideas clave. Explica el problema actual, presenta tu propuesta y muestra los beneficios. Tercero, cierra con una conclusión clara. Si todos nos unimos, podemos lograr este cambio y ver resultados en pocas semanas. Otro ejemplo: quieres motivar a un grupo de amigos para hacer ejercicio juntos. Puedes empezar con una historia personal. Hace unos meses me sentía cansado y sin energía, hasta que empecé a moverme cada mañana. Luego presentas 3 razones por las que vale la pena: salud, diversión y compañía. Y terminas con un llamado directo: los invito a que esta semana demos el primer paso juntos. Estos ejemplos muestran cómo un mensaje organizado, aunque sea sencillo, resulta más convincente que una idea lanzada sin estructura. Ahora bien, ¿cómo puedes entrenarte en la práctica? Te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Elige un tema cualquiera y trata de explicarlo en 3 minutos siguiendo la estructura de inicio, desarrollo y final. Grábate, escucha cómo suena y observa si tu mensaje fluye o si se pierde en rodeos. Repítelo varias veces hasta que notes que tu discurso se vuelve más claro y natural. Este ejercicio no solo mejora tu capacidad de estructurar ideas,
también entrena tu seguridad y tu fluidez. Otro ejercicio consiste en resumir libros, películas o noticias en pocos minutos, destacando solo lo esencial. Pregúntate, ¿cómo puedo contar esto de manera que el oyente lo entienda rápido y lo recuerde? Ese hábito te obliga a seleccionar, ordenar y comunicar de forma eficiente, que es la esencia de la elocuencia. No olvides que un mensaje impactante no es necesariamente largo. A veces, una sola frase bien dicha puede cambiar la manera de pensar de alguien. Lo importante no es la cantidad de palabras, sino la precisión con que tocan el corazón y la mente del oyente. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte una reflexión. La elocuencia no se mide por cuánto hablas, sino por cuánto logras transmitir. Un mensaje desordenado se pierde, pero un mensaje bien estructurado se convierte en semilla de cambio. Cada vez que hables, recuerda que no se trata de llenar el aire de palabras, sino de dar forma a una experiencia que deje huella. A partir de ahora, cada conversación es tu laboratorio. Organiza tus ideas antes de hablar, practica la simplicidad, utiliza historias, juega con el ritmo y piensa siempre en el impacto que quieres dejar. Si aplicas estos principios, verás cómo tus palabras adquieren una fuerza nueva. Capítulo 5. El arte de persuadir con palabras. La elocuencia alcanza una de sus expresiones más poderosas en la capacidad de persuadir. Persuadir no significa manipular ni engañar, significa influir positivamente en la manera en que los demás piensan, sienten o actúan. Todos persuadimos, aunque no lo notemos. Cuando convences a un amigo de ver una película, cuando inspiras a tu equipo a trabajar con entusiasmo o cuando explicas a alguien por qué tu idea merece atención, estás practicando el arte de la persuasión. La diferencia es que algunos lo hacen de manera torpe y otros lo hacen con elegancia, fuerza y naturalidad. La primera regla de la persuasión es la credibilidad. Nadie se deja convencer por alguien en quien no confía. Por eso, antes de intentar persuadir, debes cuidar tu propia autoridad y autenticidad. La credibilidad se construye con coherencia, decir lo que piensas, hacer lo que dices y mostrar que lo que propones es razonable. Si tus palabras no están respaldadas por tus acciones, tu persuasión se derrumba. El segundo principio es la claridad en el beneficio. La gente se mueve no por lo que a ti te importa, sino por lo que a ellos les beneficia. Pregúntate, ¿qué gana la persona si me escucha? Persuadir es conectar tu propuesta con una necesidad o un deseo del otro. Si logras mostrarle claramente cómo lo que planteas mejora su vida, aumenta sus oportunidades o satisface sus intereses, tendrás mucho camino ganado. Otro pilar de la persuasión es la emoción. El ser humano no toma decisiones solo con la lógica, la mayoría de nuestras elecciones están influenciadas por lo que sentimos. Por eso, los mensajes puramente racionales suelen ser fríos y olvidables. En cambio, cuando un discurso despierta entusiasmo, esperanza, curiosidad o incluso una sana urgencia, se vuelve memorable. La emoción es el motor que mueve a la acción. No significa exagerar ni dramatizar, sino hablar desde el corazón, transmitir con pasión lo que dices y conectar con las emociones del otro. En este punto aparece un recurso clásico, las historias persuasivas. Nada convence más que una buena historia. Cuando cuentas un caso real, una experiencia personal o una anécdota ilustrativa, el oyente se identifica, se proyecta y comprende de una forma más profunda que con argumentos abstractos. Las historias permiten que el otro vea lo que dices en lugar de solo escucharlo. Y cuando alguien lo ve en su imaginación, lo cree y lo recuerda. La persuasión también se apoya en la lógica estructurada. Aunque la emoción es esencial, no basta con sentir, la mente necesita razones que justifiquen la decisión. Por eso, un mensaje persuasivo combina emoción y razón. Funciona como un puente, la emoción despierta el interés y la lógica sostiene la credibilidad. Si solo usas emoción, corres el riesgo de parecer exagerado. Si solo usas lógica, puedes sonar frío y distante. El equilibrio es la clave. Un aspecto práctico de la persuasión es el lenguaje positivo. Las palabras tienen un poder sutil para abrir o cerrar puertas en la mente. Decir esto no funcionará si no lo intentamos transmite una energía muy distinta a decir esto puede funcionar si lo intentamos. En la primera frase hay una advertencia, en la segunda, una posibilidad. El lenguaje positivo inspira,
motiva y genera disposición. Cuida cómo formulas tus ideas, porque el modo en que lo dices influye tanto como el contenido mismo. También es fundamental aprender a manejar el principio de reciprocidad. Las personas tienden a responder con apertura cuando sienten que reciben algo valioso. Cuando compartes información útil, cuando ofreces ayuda genuina o cuando escuchas con atención, estás sembrando confianza. Esa actitud genera en el otro el deseo natural de corresponder. La persuasión florece en un terreno de reciprocidad, no en uno de imposición. Un recurso poderoso, aunque sutil, es la repetición estratégica. No se trata de repetir como un disco rayado, sino de reforzar las ideas clave varias veces de forma natural a lo largo de tu discurso. El cerebro necesita escuchar más de una vez para fijar un mensaje. Por eso, los grandes oradores retoman sus puntos esenciales con distintas palabras, de manera que el oyente los recuerde sin sentir que está escuchando lo mismo. Ahora pasemos a la práctica. Supongamos que quieres convencer a un grupo de compañeros de adoptar un nuevo método de trabajo. Puedes empezar estableciendo credibilidad. He estado investigando cómo otras empresas han optimizado sus procesos y encontré un enfoque interesante. Luego despiertas emoción. Imaginen lo que sería reducir el estrés de las entregas y sentir que cada día avanzamos con más facilidad. A continuación presentas lógica. Este método reduce los tiempos en un 30% y mejora la colaboración. Y finalmente cierras con un llamado a la acción. Propongo que lo probemos durante un mes y evaluemos juntos los resultados. Este esquema combina todos los elementos de la persuasión. Otro ejemplo, quieres inspirar a un amigo a dejar un mal hábito. En lugar de sermonearlo, puedes contarle una historia personal o de alguien cercano que logró superarlo. Esa narrativa despierta emoción y genera identificación. Luego ofreces datos o argumentos racionales que respalden la importancia del cambio. Y terminas con un gesto de apoyo. Estoy contigo en este proceso. Esa mezcla de historia, razón y emoción tiene más fuerza que 1000 consejos abstractos. Ejercitar la persuasión requiere práctica consciente. Un buen entrenamiento consiste en observar a las personas que admiras por su capacidad de convencer. Puede ser un profesor, un líder, un conferencista o incluso un amigo. Analiza cómo estructuran sus mensajes, cómo usan ejemplos, cómo modulan la voz y qué emociones transmiten. No se trata de imitarlos, sino de aprender los principios y adaptarlos a tu propio estilo. Quiero que tengas presente algo importante. Persuadir no es vencer al otro, es invitarlo a caminar contigo. No es imponer, es proponer. No es presionar, es inspirar. Cuando persuades de manera auténtica, las personas no sienten que les has quitado algo, sino que les has ofrecido una nueva perspectiva. Esa es la diferencia entre manipulación y persuasión. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte con esta idea: la persuasión más poderosa no nace de la astucia, sino de la integridad. Cuando hablas desde tu verdad, cuando lo que propones está alineado con tus valores y cuando buscas el bien común además del propio, tu mensaje adquiere una fuerza imparable. Esa clase de persuasión no solo logra resultados inmediatos, también construye relaciones duraderas basadas en respeto y confianza. Capítulo 6. El poder del lenguaje no verbal. Cuando pensamos en comunicación, casi siempre imaginamos palabras, frases y discursos. Sin embargo, una gran parte de lo que transmitimos no proviene de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. El lenguaje no verbal es el acompañamiento invisible que da fuerza o debilidad a nuestras palabras. Según diversos estudios, más de la mitad del impacto de un mensaje depende de los gestos, la postura, el contacto visual y la expresión corporal. En otras palabras, aunque tus frases sean perfectas, si tu cuerpo contradice lo que dices, el mensaje pierde credibilidad. Piensa en una persona que afirma estar segura de sí misma, pero lo hace con los brazos cruzados, la mirada baja y un tono de voz apagado. Sus palabras dicen una cosa, pero su cuerpo dice otra muy distinta. El receptor, sin darse cuenta, le cree más al cuerpo que a las palabras. Y lo mismo ocurre a la inversa. Alguien puede decir pocas palabras, pero si su postura es erguida, su mirada firme y su voz clara, transmite autoridad sin necesidad de adornar el discurso. El primer elemento clave del lenguaje no verbal es la postura. El cuerpo es como un marco que sostiene las palabras.
Una postura encorvada comunica inseguridad, cansancio o desinterés. En cambio, una postura recta, con los hombros abiertos y los pies firmes, transmite confianza y apertura. No se trata de rigidez militar, sino de equilibrio natural, como si tu cuerpo dijera, estoy presente y seguro de lo que digo. Practicar la postura frente a un espejo o grabarte en vídeo puede ayudarte a corregir malos hábitos. Otro aspecto fundamental es el contacto visual. Los ojos son la ventana de la credibilidad. Evitar la mirada puede interpretarse como inseguridad o falta de sinceridad, mientras que mirar de manera excesivamente fija puede resultar incómodo. El secreto está en el equilibrio, mantener un contacto visual suficiente para conectar, pero intercalarlo con pausas naturales que den fluidez. Cuando hablas con varias personas, distribuye la mirada de forma que todos sientan que forman parte de la conversación. Los gestos con las manos son también un recurso poderoso. Las manos tienen un lenguaje universal que acompaña y refuerza lo que dices. Un gesto abierto transmite honestidad, uno que señala con fuerza subraya lo importante, mientras que esconder las manos genera desconfianza. Lo esencial es que los gestos sean naturales, no forzados. Si intentas imitarlos de manera artificial, se notará. Pero si dejas que tus manos fluyan con tus palabras, darán energía y claridad a tu discurso. No podemos olvidar la expresión facial. El rostro es el espejo de las emociones, y los demás lo leen incluso antes de escuchar lo que dices. Una sonrisa sincera abre puertas, transmite cercanía y relaja al oyente. Una expresión tensa o rígida, en cambio, genera barreras. La clave está en la congruencia. Si cuentas algo positivo, deja que tu rostro lo exprese. Si hablas de algo serio, refleja esa seriedad. La autenticidad facial es uno de los sellos de la elocuencia. Otro factor del lenguaje no verbal es la proxemia, es decir, el uso del espacio. La distancia a la que te colocas de tu interlocutor influye en cómo se siente. Estar demasiado lejos puede dar frialdad, estar demasiado cerca puede invadir la intimidad. Encontrar la distancia adecuada es un arte que depende del contexto cultural y de la relación con la persona. En un discurso frente a un público, moverte de manera natural en el espacio genera dinamismo. En una conversación personal, respetar la zona de confort del otro genera confianza. La voz, aunque técnicamente es verbal, también forma parte del lenguaje no verbal porque transmite emociones más allá del significado de las palabras. Una voz firme y modulada puede inspirar confianza, mientras que una voz temblorosa puede traicionar nervios. Aprender a usar pausas, variaciones de tono y silencios estratégicos convierte a tu voz en un instrumento persuasivo. Ahora bien, el lenguaje no verbal no es solo cuestión de apariencia externa, también es reflejo del estado interior. Si te sientes inseguro, tu cuerpo lo mostrará. Por eso, trabajar en la autoconfianza y en la autenticidad es tan importante como aprender técnicas. El lenguaje corporal más poderoso es aquel que nace de una mente tranquila y segura. ¿Cómo entrenar este aspecto? Aquí tienes algunos ejercicios prácticos. Primero, grábate en vídeo mientras hablas sobre un tema cualquiera. Luego mírate con atención, pero sin juzgarte duramente. Observa tu postura, tus gestos, tu mirada. Pregúntate, ¿mi cuerpo acompaña mis palabras o las contradice? Con el tiempo, esa autoobservación te permitirá ajustar de manera natural. Segundo, practica frente a un espejo. No se trata de memorizar movimientos, sino de observar cómo tu expresión cambia según lo que dices. Aprende a sonreír sin exagerar, a gesticular de manera natural y a proyectar tu voz con energía. Tercero, usa la técnica de la retroalimentación social. Pide a alguien de confianza que te observe mientras hablas y que te diga cómo percibe tu lenguaje corporal. Muchas veces, los demás notan detalles que nosotros pasamos por alto. Cuarto, cultiva la conexión entre cuerpo y mente a través de la respiración. Una respiración profunda y tranquila relaja los músculos, estabiliza la voz y da seguridad a la postura. No subestimes el poder de respirar conscientemente antes de hablar. El lenguaje no verbal también es clave para la empatía. Cuando reflejas de manera sutil las posturas o gestos de tu interlocutor, lo que se llama espejeo, la otra persona se siente comprendida y conectada. Por supuesto, debe hacerse con naturalidad,
nunca como una imitación artificial. La idea no es copiar, sino sintonizar. Para cerrar este capítulo, quiero que recuerdes algo esencial: tu cuerpo habla incluso cuando tu boca calla. Y la gente tiende a creer más en lo que ve que en lo que escucha. Por eso, si quieres ser elocuente, debes alinear tus palabras con tus gestos, tu voz y tu mirada. La coherencia entre lo verbal y lo no verbal es la llave de la credibilidad. La práctica constante hará que tu lenguaje corporal se convierta en un aliado poderoso. No necesitas convertirte en actor ni ensayar gestos forzados, basta con tomar conciencia, observarte y mejorar poco a poco. Con el tiempo, tus palabras tendrán más fuerza porque estarán respaldadas por todo tu ser. Capítulo 7. La escucha activa como herramienta de elocuencia. Cuando hablamos de elocuencia, solemos imaginar a alguien hablando con seguridad, gesticulando con naturalidad y transmitiendo mensajes claros. Sin embargo, hay un aspecto de la comunicación que muchas veces olvidamos y que es igual o incluso más importante que hablar: escuchar. La verdadera elocuencia no se construye solo con palabras bien dichas, sino también con la capacidad de escuchar profundamente a los demás. La mayoría de las personas creen que saben escuchar, pero en realidad lo que hacen es esperar su turno para hablar. Mientras el otro se expresa, ya están pensando en cómo responder, en qué argumento dar o en cómo llevar la conversación hacia su propio interés. Ese tipo de escucha no es auténtica, es solo una pausa antes de volver a ocupar el centro. La escucha activa, en cambio, consiste en prestar atención total a quien habla, en conectar no solo con sus palabras, sino también con sus emociones, su lenguaje corporal y su intención. ¿Por qué la escucha activa es tan poderosa para la elocuencia? Porque la comunicación es un intercambio, no un monólogo. Cuando escuchas de verdad, generas confianza, y esa confianza se convierte en la base sobre la cual tus palabras serán recibidas con apertura. Una persona que se siente escuchada estará mucho más dispuesta a escucharte a ti. En cambio, si alguien percibe que no le prestas atención, se cerrará y tu mensaje perderá impacto, por muy bien que lo digas. El primer paso para practicar la escucha activa es eliminar distracciones. En un mundo lleno de notificaciones, pantallas y ruidos constantes, prestar atención plena se ha convertido en un acto casi heroico. Pero si realmente quieres conectar con alguien, guarda el teléfono, mira a los ojos, pon tu cuerpo en actitud de apertura. Ese gesto, aunque parezca pequeño, envía un mensaje claro: me importas, estoy aquí para escucharte. El segundo paso es escuchar con la mente y con el corazón. No se trata solo de entender las palabras, sino de percibir lo que hay detrás de ellas. Pregúntate: ¿qué emoción transmite esta persona? ¿Qué necesita realmente? ¿Cuál es el mensaje oculto entre líneas? Muchas veces, la gente no dice exactamente lo que siente, pero lo muestra en su tono de voz, en sus pausas o en su mirada. La escucha activa implica leer ese lenguaje invisible. Otro aspecto esencial es no interrumpir. Es tentador cortar al otro para dar tu opinión, corregir un dato o mostrar que ya entendiste. Pero interrumpir rompe el flujo de confianza. La paciencia de dejar que el otro termine es una señal de respeto. Incluso si ya sabes lo que va a decir, déjale expresarlo. No estás en una competencia por ver quién tiene razón, sino en un encuentro para comprender. La escucha activa también implica hacer preguntas. No preguntas superficiales, sino abiertas, que inviten a profundizar. Por ejemplo, ¿cómo te hizo sentir eso? ¿Qué piensas que podría ayudar en esta situación? ¿O puedes darme un ejemplo? Estas preguntas no solo demuestran interés genuino, sino que enriquecen la conversación y te dan más elementos para comunicarte de manera efectiva después. Un recurso muy útil es la paráfrasis, es decir, repetir con tus propias palabras lo que el otro acaba de decir para confirmar que lo entendiste bien. Algo como: si no me equivoco, lo que quieres decir es que. Esto demuestra que estabas atento y evita malentendidos. La paráfrasis es una de las señales más claras de escucha activa porque convierte la conversación en un espacio compartido. La escucha activa también requiere gestos de refuerzo no verbal. Asentir con la cabeza, mantener contacto visual, mostrar expresiones faciales acordes al relato del otro, todo eso hace sentir que lo que dice tiene importancia. No necesitas hablar para comunicar interés, tu cuerpo puede transmitirlo con sutileza. Ahora bien,
¿Cómo impacta todo esto en tu elocuencia? En primer lugar, te permite adaptar mejor tu mensaje. Cuando escuchas con atención, descubres qué necesita el otro y cómo puedes responder de manera precisa. En segundo lugar, te da credibilidad. Una persona que escucha es percibida como más sabia y más confiable. Y en tercer lugar, te convierte en un mejor narrador, porque las historias y ejemplos que usas al hablar estarán nutridos de lo que has aprendido al escuchar. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que estás en una reunión de trabajo y alguien expone una dificultad. Si interrumpes con tu solución inmediata, puede que la persona se sienta ignorada. Pero si primero escuchas, preguntas con interés y luego planteas tu idea adaptada a lo que oíste, tu propuesta tendrá mucho más peso. Lo mismo ocurre en la vida personal. Cuando un amigo comparte un problema, muchas veces no necesita consejos, sino alguien que lo escuche de verdad. Solo después, y si es oportuno, tu opinión tendrá valor. La escucha activa no solo mejora la relación con los demás, también transforma tu interior. Cuando aprendes a escuchar, desarrollas paciencia, empatía y humildad. Entiendes que tu voz es importante, pero no la única. Esa conciencia amplía tu perspectiva y enriquece tu manera de comunicar. ¿Cómo entrenar la escucha activa? Te propongo algunos ejercicios. Primero, el ejercicio del minuto completo. La próxima vez que hables con alguien, comprométete a escucharlo un minuto entero sin interrumpirlo, sin preparar tu respuesta mentalmente y sin distraerte. Solo escucha. Puede parecer fácil, pero descubrirás lo mucho que cuesta mantener la atención plena. Segundo, el ejercicio de las preguntas abiertas. En una conversación, en lugar de limitarte a responder con frases cortas, haz preguntas que inviten al otro a profundizar. Observa cómo cambia la dinámica cuando das espacio para que se exprese más. Tercero, el ejercicio del eco consciente. Repite con tus palabras lo que el otro te dijo para verificar que entendiste. Hazlo de forma natural, no como una técnica mecánica. Verás cómo mejora la comprensión mutua. Con el tiempo, notarás que la escucha activa no solo mejora tu capacidad de comunicar, sino que transforma la calidad de tus relaciones. La gente empezará a verte como alguien con quien es fácil hablar, como alguien que inspira confianza. Y eso, sin duda, aumentará la receptividad hacia tus palabras cuando llegue tu turno de hablar. Para cerrar este capítulo, quiero dejarte una verdad sencilla. La elocuencia no consiste en hablar mucho, sino en hablar lo necesario después de haber escuchado lo suficiente. El gran secreto de los comunicadores más influyentes es que primero saben escuchar. Porque quien escucha bien, habla mejor. Capítulo 8. Adaptar tu comunicación a distintos contextos y públicos. Una de las características más valiosas de una persona elocuente es su capacidad de adaptarse. No todos los contextos son iguales, ni todas las personas reciben los mensajes de la misma manera. Lo que resulta eficaz en una reunión profesional puede sonar frío en una conversación familiar, y lo que motiva a un grupo de estudiantes puede aburrir a un auditorio lleno de empresarios. La verdadera elocuencia no es rigidez, sino flexibilidad, la habilidad de ajustar tu estilo, tus palabras y tu tono al entorno y al público con el que interactúas. Pensemos en un ejemplo sencillo. Imagina que debes explicar un concepto científico. Si hablas con colegas expertos, puedes usar un lenguaje técnico y detallado. Pero si lo explicas a niños pequeños, necesitas metáforas simples, ejemplos cotidianos y un tono más cercano. Si te expresas igual en ambos casos, fracasas en uno de ellos. La idea no es cambiar tu esencia, sino traducir tu mensaje al idioma emocional e intelectual de tu oyente. El primer paso para lograr esa adaptación es conocer a tu público. Antes de hablar, pregúntate, ¿quiénes son? ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre el tema? ¿Qué les interesa? ¿Qué esperan de mí? Estas preguntas son como una brújula que orienta tu comunicación. Un error muy común es hablar pensando solo en lo que uno quiere decir, en lugar de enfocarse en lo que el otro necesita escuchar. El segundo paso es elegir el registro adecuado. En un entorno profesional, se valora la claridad, la precisión y la formalidad. En un contexto íntimo o personal, lo importante es la cercanía, la calidez y la espontaneidad. Ninguno es mejor que otro, simplemente son diferentes herramientas para diferentes situaciones.
Ser elocuente es saber cuándo usar una y cuándo la otra. Otro aspecto crucial es el uso de ejemplos y referencias. Una historia que emociona a un grupo de adolescentes quizá no tenga el mismo efecto en un público adulto. Para motivar a unos, puedes hablar de sueños, retos y aventuras; para inspirar a otros, puedes hablar de estabilidad, logros y legado. No cambias tu mensaje central, pero sí los ejemplos que utilizas para hacerlo más relevante. También debes prestar atención al tono de voz. La misma frase puede sonar motivadora, neutra o incluso agresiva según el tono con el que la pronuncies. Al hablar con un público amplio, conviene proyectar energía y entusiasmo. En un diálogo personal, en cambio, es más efectivo un tono suave y cercano. Ajustar la voz al contexto es una de las formas más rápidas de conectar con el oyente. La duración del mensaje es otro factor que varía según el entorno. En una presentación formal puedes extenderte y dar detalles, porque el público espera profundidad. Pero en una conversación breve, lo más sabio es ser conciso y directo. La paciencia de los oyentes cambia con el contexto; en algunos momentos quieren explicaciones largas, en otros quieren solo la esencia. Tu habilidad consiste en percibirlo y ajustarte. La cultura también juega un papel fundamental. Lo que es aceptable en un país puede ser ofensivo en otro. Incluso dentro de una misma cultura, los códigos varían entre generaciones, grupos sociales y profesiones. Por eso, la sensibilidad cultural es parte de la elocuencia. Escucha, observa y aprende cómo se comunican los demás para que tu mensaje no choque, sino que fluya. Ahora bien, ¿cómo puedes entrenar la adaptación? Una práctica muy útil es variar tus escenarios de comunicación. Atrévete a hablar con públicos distintos: niños, adultos, colegas, desconocidos. Notarás que cada grupo requiere ajustes. Esta variedad te dará flexibilidad y te obligará a salir de tu zona de confort. Otro ejercicio consiste en contar la misma historia de varias maneras. Por ejemplo, imagina que debes explicar cómo aprendiste una lección importante en tu vida. Primero cuéntala como si hablaras a un niño de 10 años. Después, cuéntala como si hablaras a un grupo de profesionales. Luego, cuéntala en tono de humor para un amigo. Observa cómo cambian tus palabras, tu tono y tus ejemplos según el público. Este ejercicio te enseña que no existe una única forma de comunicar, sino muchas posibles, todas válidas según el contexto. La capacidad de adaptarte no significa perder autenticidad. Al contrario, significa expandir tu autenticidad en distintas direcciones. Tu esencia es la misma, pero la expresas con diferentes matices según la situación. Igual que una canción puede sonar en guitarra, piano o violín sin dejar de ser la misma melodía, tus ideas pueden expresarse en distintos registros sin perder su verdad. La flexibilidad comunicativa también aumenta tu influencia. Cuando alguien percibe que hablas su idioma, no solo en palabras, sino en estilo y energía, se siente comprendido. Esa conexión hace que tu mensaje entre con mayor facilidad. Adaptarte no es disfrazarte, es empatizar. Y la empatía es la raíz de la elocuencia. Para cerrar este capítulo, quiero que recuerdes lo siguiente: no existe un único estilo perfecto de comunicación, existe el estilo adecuado para cada momento y cada persona. Los grandes comunicadores no son aquellos que hablan siempre igual, sino aquellos que saben ajustar su voz, sus palabras y su actitud como un navegante que adapta las velas al viento. Esa flexibilidad es la que les permite llegar siempre a buen puerto. La próxima vez que te enfrentes a una conversación o una presentación, no pienses solo en lo que vas a decir. Pregúntate: ¿con quién estoy hablando? ¿Qué necesita esta persona o este grupo? ¿Cómo puedo expresar mi mensaje de forma que resuene en su mente y en su corazón? Si respondes a esas preguntas y adaptas tu comunicación, estarás mucho más cerca de ser verdaderamente elocuente. Capítulo 9. El poder del storytelling: contar historias que conectan. Si hay un recurso que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, es la historia. Mucho antes de que existieran los libros, las pantallas o los discursos formales, las personas ya se reunían alrededor del fuego para contarse relatos. Era la forma de transmitir experiencias, enseñar valores y dar sentido a la vida. Hoy, aunque vivimos rodeados de tecnología y datos, seguimos respondiendo al poder de una buena historia.
El storytelling no es una moda, es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué las historias son tan poderosas? Porque apelan no solo a la mente, sino también al corazón. Un dato puede informarte, un argumento puede convencerte, pero una historia te hace sentir. Y lo que sentimos se queda grabado mucho más tiempo que lo que simplemente entendemos. Por eso, las personas recuerdan anécdotas y relatos mucho más que cifras o discursos abstractos. Imagina a un médico que quiere concienciar a sus pacientes sobre la importancia de la prevención. Podría mostrar estadísticas de enfermedades, porcentajes y gráficos. Sería útil, pero probablemente poco memorable. Ahora imagina que cuenta la historia de un paciente que ignoró síntomas simples y terminó enfrentando graves consecuencias. De inmediato, el mensaje se vuelve humano, cercano, impactante. La misma idea, pero multiplicada en fuerza gracias a una historia. El storytelling tiene varios elementos esenciales que lo hacen efectivo. El primero es el personaje. Las personas no se conectan con conceptos abstractos, sino con protagonistas en los que pueden verse reflejadas. Puede ser un héroe, un amigo, tú mismo o incluso un personaje ficticio, pero debe tener humanidad, debilidades y aspiraciones. El segundo elemento es el conflicto. Toda buena historia necesita un reto, un obstáculo, un problema que resolver. El conflicto es lo que genera interés y mantiene la atención. Sin conflicto, el relato se vuelve plano. El tercer elemento es la transformación. Una historia que deja huella muestra cómo el personaje cambia, de la dificultad a la solución, de la ignorancia al aprendizaje, de la debilidad a la fortaleza. Esa transformación es la que inspira y enseña al oyente. Por último, está la moraleja o mensaje central. No todas las historias necesitan un final explícito con lección incluida, pero sí deben transmitir una idea clara que se quede en la mente del público. ¿Cómo aplicar esto a tu comunicación diaria? No necesitas inventar grandes relatos épicos. Basta con rescatar anécdotas reales de tu vida o de tu entorno. Si quieres motivar a alguien a no rendirse, cuenta una ocasión en la que tú mismo superaste un fracaso. Si quieres convencer de la importancia de la cooperación, recuerda un momento en que un grupo logró algo imposible gracias al trabajo en equipo. Lo que importa no es la espectacularidad, sino la autenticidad. Un recurso muy eficaz es la técnica del viaje del héroe, que se repite en muchas historias famosas. Consiste en presentar a un personaje común que enfrenta un reto, atraviesa dificultades, aprende y finalmente logra una transformación. Esa estructura, simple pero poderosa, resuena en todas las culturas porque refleja el camino humano de crecimiento. El storytelling no solo sirve para inspirar, también para persuadir. Un vendedor que cuenta cómo su producto ayudó a una familia real convence más que uno que solo describe características técnicas. Un líder que comparte una experiencia personal conecta mejor que uno que solo repite consignas. Incluso en conversaciones cotidianas, una historia bien contada genera empatía y cercanía. Ahora bien, ¿qué hace que una historia sea elocuente? 3 claves: brevedad, emoción y claridad. La brevedad evita que el oyente se pierda. La emoción hace que se involucre. Y la claridad asegura que el mensaje se entienda. Una historia demasiado larga o llena de detalles innecesarios pierde fuerza. Una historia sin emoción resulta plana. Y una historia confusa se olvida. Practicar el storytelling requiere entrenamiento. Puedes empezar con un ejercicio sencillo: piensa en una experiencia personal significativa y trata de contarla en menos de 3 minutos. Identifica el personaje, tú mismo, el conflicto, lo que te costó, la transformación, lo que lograste, y el mensaje, lo que aprendiste. Repítelo varias veces hasta que fluya con naturalidad. Otro ejercicio útil es coleccionar historias. Observa lo que ocurre en tu vida diaria y guarda anécdotas que puedan servirte. Un encuentro inesperado, una dificultad superada, una conversación reveladora. Con el tiempo, tendrás un repertorio de relatos listos para ilustrar tus ideas. No olvides que las historias también se comunican con el cuerpo y la voz. Cuando cuentas algo importante, tu expresión, tus gestos y tu tono deben acompañar la emoción. Una pausa en el momento justo puede generar suspense. Un cambio en el volumen puede subrayar un clímax.
Una sonrisa puede transmitir complicidad. El storytelling no solo se escucha, se vive. Para cerrar este capítulo, quiero que recuerdes esto: las historias son puentes entre las mentes y los corazones. Una buena historia no solo informa, transforma. No solo describe, inspira. Y no solo entretiene, también conecta. La próxima vez que quieras impactar con tu comunicación, no pienses solo en datos o argumentos. Pregúntate: ¿qué historia puedo contar que haga sentir al otro lo que quiero transmitir? Cuando aprendas a responder a esa pregunta, tu elocuencia alcanzará un nivel completamente nuevo. Capítulo 10. Hacer de la elocuencia un estilo de vida. Hemos recorrido un largo camino. Desde la importancia de la elocuencia en la vida diaria, pasando por los fundamentos de la comunicación, la seguridad al hablar, la estructura de los mensajes, la persuasión, el lenguaje no verbal, la escucha activa, la adaptación a distintos públicos y el poder de las historias. Cada capítulo te ha dado herramientas, reflexiones y ejercicios prácticos. Pero ahora llega el punto crucial: ¿cómo transformar todo esto en un hábito permanente, en una manera de estar en el mundo? Porque la verdadera elocuencia no es algo que se enciende y se apaga en ocasiones especiales, sino un estilo de vida que impregna cada conversación. El primer paso para lograrlo es conciencia diaria. A partir de hoy, observa cómo te comunicas en los pequeños momentos: al saludar, al pedir algo en una tienda, al conversar con un amigo o al escribir un mensaje. La elocuencia no se entrena solo en discursos grandes, sino en los detalles cotidianos. Cada interacción es una oportunidad de practicar la claridad, la empatía y la autenticidad. Cuanto más consciente seas de tu comunicación diaria, más natural se volverá tu habilidad para expresarte con elocuencia. El segundo paso es la práctica constante. Igual que un músico no se convierte en virtuoso de un día para otro, la elocuencia requiere repetición y constancia. Practica leer en voz alta, contar historias, improvisar explicaciones, grabarte y escucharte. No lo veas como una obligación, sino como un entrenamiento que te fortalece poco a poco. Con el tiempo, lo que al principio parecía un esfuerzo consciente se convertirá en un reflejo automático. El tercer paso es la coherencia interior. Ninguna técnica comunicativa será efectiva si no está respaldada por autenticidad. La gente conecta con quienes son genuinos, no con quienes aparentan. Por eso, haz de la elocuencia una extensión de tu verdad. Habla con convicción de lo que crees, exprésate con respeto incluso en el desacuerdo, transmite entusiasmo cuando algo te apasiona. La coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices es la fuente más profunda de credibilidad. El cuarto paso es la mentalidad de servicio. Ser elocuente no significa buscar brillar por encima de los demás, sino aportar valor. Cada vez que hables, pregúntate: ¿qué puedo dar con mis palabras? ¿Cómo puedo mejorar la vida de esta persona, aunque sea un poco? Esa actitud transforma tu comunicación porque le quita el peso del ego y le da el propósito de servir. Y cuando hablas con propósito, tu voz adquiere un poder especial. El quinto paso es la resiliencia comunicativa. Habrá días en los que no te expreses como quisieras, en los que los nervios te jueguen una mala pasada o en los que tus palabras no tengan el impacto esperado. No lo veas como fracasos, sino como aprendizajes. Cada experiencia es una lección que te acerca más a la maestría. La resiliencia consiste en levantarte después de cada tropiezo y seguir practicando con humildad y determinación. También es fundamental rodearte de buenas influencias. La elocuencia se contagia. Escucha a grandes oradores, lee a buenos escritores, rodéate de personas que se expresen con claridad y respeto. La calidad de tu comunicación se nutre de lo que consumes y de las personas con las que convives. Así como el cuerpo refleja lo que comes, tu lenguaje refleja lo que escuchas y lo que lees. Un hábito poderoso para consolidar la elocuencia como estilo de vida es el de la reflexión diaria. Antes de dormir, pregúntate: ¿qué conversaciones tuve hoy? ¿Me expresé con claridad? ¿Escuché de verdad? ¿Qué podría mejorar mañana? Este ejercicio, breve pero constante, te mantendrá en un camino de mejora continua. Recuerda también que la elocuencia no se limita a las palabras habladas. Se extiende a los mensajes escritos, a las imágenes que compartes, a la manera en que saludas, agradeces o pides disculpas.
Cada forma de comunicación es un reflejo de quién eres. Y si logras que todas ellas estén impregnadas de respeto, claridad y empatía, habrás hecho de la elocuencia una marca personal. Elocuente no es quien habla mucho, sino quien logra que cada palabra cuente. No es quien impresiona con frases complicadas, sino quien conecta con sencillez y profundidad. No es quien busca ganar discusiones, sino quien genera comprensión y construcción. Imagina cómo cambiará tu vida si llevas este estilo a todos los ámbitos. En lo personal, te permitirá fortalecer tus relaciones, resolver conflictos con serenidad y transmitir afecto con autenticidad. En lo profesional, te dará ventaja en reuniones, presentaciones y negociaciones. En lo social, te permitirá inspirar, motivar y dejar huella en quienes te rodean. La elocuencia no es solo una herramienta, es una llave que abre puertas en todas las dimensiones de la existencia. Quiero cerrar este audiolibro con una invitación. No te quedes en la teoría. No pienses que la elocuencia es un privilegio de algunos. Está en ti, esperando ser cultivada. Empieza con pasos pequeños, celebra cada avance y confía en el proceso. La voz que llevas dentro merece ser escuchada, y las ideas que guardas en tu mente tienen el poder de transformar el mundo a tu alrededor. La elocuencia es mucho más que hablar bien. Es vivir de tal manera que cada palabra y cada gesto reflejen lo mejor de ti. Es sembrar confianza, despertar emociones y construir puentes. Es un acto de generosidad, de autenticidad y de valentía. A partir de ahora, cada vez que hables, recuerda todo lo aprendido. Cada vez que escuches, hazlo con atención plena. Cada vez que cuentes una historia, hazlo desde el corazón. Y cada vez que dudes, recuerda que la práctica constante te llevará siempre un paso más adelante. Que la elocuencia se convierta en tu estilo de vida. Que tus palabras iluminen, inspiren y acompañen. Y que este viaje que hoy concluye en estas páginas, o en este audio, continúe en tu día a día como una transformación real. Tu voz importa. Tu mensaje importa. Y tu capacidad de ser elocuente es la llave para que todo lo que llevas dentro pueda llegar al mundo.